Muy buenas a todos los integrantes de este grupo virtual que hemos formado con el propósito de estar juntos, de compartir la palabra del Señor cada fin de semana para poder interesarnos en las Escrituras, para poder tener este tiempo necesario, muy necesario para la iglesia, para la comunión, que aunque en este momento se hace de manera virtual, deseamos y estamos orando fervientemente para que pronto podamos encontrarnos juntos cada uno en su iglesia, en su congregación, adorando y sirviendo al Señor juntos. Quisiera hoy saludar de manera especial a todas las mamás por el Día de la Madre. Bueno, se ha discutido mucho sobre la fecha porque saben bien que por todas estas situaciones que estamos viviendo como sociedad, se cambió el día para el mes de junio y muchos como una actitud de rebelión dijeron no, nosotros queremos que el Día de la Madre sea en mayo, así que ya sea que lo festejes en mayo o que lo festejes en junio, algunos dicen que esto es algo comercial. Tal vez sí, pero en el fondo es un buen momento para recordar todos a nuestras madres, las que las tenemos, y bueno, y aquellos que no la tienen y la tienen en el recuerdo, darle gracias a Dios también por sus vidas, por su dedicación y por su amor. Así que bendecimos a todas las madres que nos están viendo, a todas las madres que integran este grupo virtual, a todas las que hoy se unan a nosotros para poder compartir la palabra del Señor. Les saludo en el nombre de Jesucristo, bendigo sus vidas, las bendigo y les pido al Señor que les dé fuerza, que les dé salud, que les dé vigor y que les dé entendimiento en su palabra, porque realmente esos consejos de madres que solo las madres pueden dar a sus hijos y ese amor que solamente podemos sentir al lado de ellas. Así que, eh, dados los saludos a todas las mamás, quisiera compartir juntos la palabra del Señor, pues después se nos va el tiempo y estamos compartiendo este precioso pasaje en el Evangelio según San Juan capítulo 11. Cada vez que quiero avanzar me pasa algo maravilloso. La palabra de Dios es tan clara, es tan convincente, que cada vez que quiero avanzar y digo, vamos a terminar el pasaje, encuentro algo y me detengo. Y no sé si te pasa. Yo les he dicho que después cuando terminemos este pasaje, vamos a contar la cantidad de devocionales, mensajes o prédicas, como le quieras llamar tú, que hemos compartido solo con este pasaje. Es incalculable, no sé, no me las he puesto a contar, pero son unos cuantos videos que llevamos analizando este pasaje y esto es lo maravilloso que tiene la palabra de Dios. Creo que si después de un año o dos, si el Señor nos concede la oportunidad, volvemos a este pasaje, vamos a encontrar más cosas que no las habíamos visto antes. Y esto es lo lindo que tiene la Biblia. Así que juntos, San Juan capítulo número 11, versículo número 38 y un pedacito del 39 quiero detenerme hoy en este momento. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Estamos hablando del sepulcro de Lázaro, su amigo, que había sido sepultado allí. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Así que estos dos versículos, este versículo y fragmento de versículo es en el cual yo quisiera compartir hoy. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Meditaba en estas palabras de las Escrituras. Habíamos hablado, ya vamos dos ediciones anteriores hablando acerca de los sentimientos de Jesucristo al llegar a ese lugar, cómo su mundo interior, cómo su humanidad fue puesta en manifiesto cuando Él lloró rumbo a la tumba, cuando Él lloró junto a María, junto a las personas dolientes, y conmovido, profundamente conmovido, viene al sepulcro, al lugar donde estaba sepultado Lázaro. Hasta allí nos habíamos quedado, ya vamos 2 domingos hablando de esto. Hoy vamos a compartir algo más. ¿Cómo describe el evangelista el lugar?
cómo Él nos escenifica el lugar, nos pone en una perspectiva de que estamos allí también. Vamos a ser partícipes de un milagro, vamos a verlo a través de las Escrituras. Dice que el lugar era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Cuando leí este pasaje, meditaba y comprobaba en mi mente, en mi entendimiento, me acordé de aquel pasaje de las Escrituras donde las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Estamos hablando en el futuro bíblico, estamos hablando más adelante, ¿no? Aquí era Jesús el que venía a la tumba de Lázaro. Pero vamos a hablar de un poquitito, recordar aquella escena donde las mujeres iban a la tumba de Jesús. Y no había amanecido, estaba para amanecer, ellas iban rumbo a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Recuerden que había sido sepultado cercano al día de reposo de los judíos, que era sagrado, no podían trabajar, es decir, que lo descolgaron el cuerpo de Jesús, lo llevaron apresuradamente a la tumba, porque ya venía un momento en el cual no podían hacerlo, tenían que hacerlo antes de que el sol se bajara. Entonces, lo enterraron con premura, con apuro, podemos decir así, y no tuvieron el tiempo de ungir el cuerpo como era la costumbre, con aceites, con esencias, con especias aromáticas. Las mujeres iban entonces rumbo a la tumba de Jesús, a ungir el cuerpo de Jesús, a cumplir con las honras fúnebres que eran comunes en aquel entonces. Y recuerdan ustedes, si ustedes hacen un poquito de memoria, que una de las preocupaciones de las mujeres era ¿quién les iba a remover la piedra? Esa era una de las preocupaciones de ellas. Eran mujeres, eran un grupo de mujeres, por supuesto que no iban a tener la fuerza de un hombre, por más que fueran 2, 3, 4 mujeres, no iban a tener la fuerza suficiente. Ellas probablemente habían presenciado, habían estado siendo parte del cortejo cuando pusieron a Jesús en ese lugar. Sin duda, una o dos o tres de ellas estaba presente, sabían a dónde tenían que ir. Y como habían estado presentes en el momento en que entregaron el cuerpo de Jesús en la cueva, también sabían que la piedra que había sido puesta por los discípulos en ese lugar pesaba mucho. Era sin duda una piedra descomunal, ¿no? Entonces ella ya sabía el esfuerzo que habían tenido los discípulos, los hombres, los varones, para poder hacer rodar la piedra hasta ese lugar y sellar o cerrar la puerta. Ahora ellas estaban preocupadas porque no había un hombre que fuera con ellas. Entonces, la preocupación que ellas tenían era quién les iba a mover la piedra. Ahora volvemos a este pasaje. Volvemos a este pasaje. Así que ya sabemos que la costumbre funeraria en aquel entonces era colocar los cuerpos en cuevas, colocar los cuerpos en lugares, en lugares que podían ser creados de manera artificial, o sea, creados por el hombre, o hendiduras naturales de la naturaleza, y ellos de repente las cavaban un poco más y ahí acostumbraban a colocar los cuerpos de las personas muertas. Entonces, meditando en esto, veo nuevamente la idea de la piedra, ¿no? Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces Jesús, al llegar a ese lugar, dijo, quitad la piedra, quitad la piedra. Sabemos que más adelante Marta, la hermana del que había muerto, dice en el versículo 39, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días, como diciendo, no es lógico quitar la piedra, porque si quitamos la piedra, no vamos a poder respirar en este lugar, porque Lázaro ya estaba, su cuerpo estaba en estado de descomposición. Era lo más normal el pensamiento de Marta. ¿Para qué hacer esto? No tiene sentido. Porque aún en la mente de Marta estaba la idea de que Jesús quería, no sé, ver el cuerpo muerto de Lázaro, como despedirse, como por última vez ver su cuerpo, ver lo que estaba allí. No tenía en la mente Marta la idea de que Jesús quería que quitara la piedra porque la idea de él era resucitar a su amigo Lázaro. La idea de Marta era simplemente una honra fúnebre, ir a despedir el cuerpo, nada más. Que Jesús tal vez quería ir a despedir el cuerpo.
Por eso es que le dice, no tiene sentido que quitemos la piedra, porque si quitamos la piedra, todo el olor de la podredumbre va a inundar este lugar y no vamos a poder estar aquí. Y meditando sobre este tema, sobre las costumbres de aquel entonces en cuanto a la sepultura de los muertos, dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y me puse a pensar en cuántas veces se mencionan las cuevas en la Biblia. Y me puse solamente a buscarlo rápidamente, no profundizar demasiado, pero encontré algo que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Porque el tema de la idea de las cuevas encontramos muchas menciones en la Biblia acerca de las cuevas. Y déjame que te lea algo que encontré en un diccionario bíblico. Cuevas, ¿no? La cueva, el diccionario del mundo hispano, nos habla acerca de las cuevas. Diccionario del mundo hispano. Déjame que te comparta esto. Un lugar hundido en la tierra, dice, ya sea formado por la naturaleza o por el hombre. En Palestina, donde hay mucha piedra caliza, las cuevas son muy numerosas. Las cuevas con frecuencia se usaban para habitación humana, para esconderse de la ley o de los enemigos en la guerra, para procurar tesoros preciosos, como por ejemplo los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados en cuevas. Para almacenes, se las usaba para almacenar cosas, y cisternas para establos, es decir, para establos del ganado, y para sepultura. Por eso es que nosotros cuando eh, imaginamos el tradicional pesebre navideño o imaginamos a Jesús naciendo en un pesebre, muchos lo representan en una cueva, porque esto era así. A veces los pesebres para los animales los hacían en la cueva, en cuevas. Allí guardaban a los animales. Por eso es que a veces cuando miramos representaciones del pesebre navideño, lo vemos en una cueva. Se usaban como habitación, se usaban, dice, para esconderse de la ley o de los enemigos durante la guerra, para guardar o buscar tesoros preciosos. Mira cuántas utilidades tenía, ¿no? Para almacenes, para cisternas, para establos, para guardar el ganado o también se usaba como sepultura. Y, y vemos que cuando se usaba como sepultura, bueno, acostumbraban poner una piedra en la puerta de la cueva, podemos decir así, para preservar lo que estaba adentro y también a los que estaban afuera, ¿verdad? De toda esa, como dijo Marta, y de ya, es decir, ya de preservar a las personas con esa piedra sobre la cueva de la tumba para evitar, ¿verdad?, que el olor nauseabundo de los cadáveres pudiera salir para afuera. ¿Qué enseñanza podemos tener de todas estas cosas? Cuando vemos de que, si miramos en la Biblia, como decía, recuerdas a David escondido en cuevas cuando Saúl lo perseguía. Recuerdas muchos pasajes. Elías se escondió en una cueva de Jezabel, de la reina Jezabel, cuando estaba siendo perseguido. Él se refugió en una cueva. Vemos innumerables pasajes. Si me pongo a buscar, hay muchísimos pasajes que podemos encontrar. En Jueces capítulo 6, versículo 2, dice así: y la mano de Balaam prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 6, versículo 2. Es decir, cuando el enemigo de Israel, cuando el enemigo del pueblo de Dios, prevaleció en la guerra contra ellos, por causa de los madianitas, de sus enemigos, dice, cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes, para refugiarse de los enemigos. Vemos otro pasaje en 1 Samuel capítulo 13, versículo 6, que dice de la siguiente manera: mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Vieron que estamos hablando de cuevas como un lugar para esconderse, para refugiarse del enemigo. Dice en 2 de Samuel
capítulo 17, versículo número 9 y versículo número 10. Y aquí él ahora se habrá escondido en una cueva o en algún otro lugar, y sucederá que si en el primer asalto caen alguno de los tuyos, cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza en el pueblo que sigue a Absalón. Ahí estamos hablando de la rebelión de Absalón contra su padre David, uno de los pasajes también de la Escritura, del libro de Segunda de Samuel, y se habla entonces como la cueva de un lugar de refugio, para un lugar para refugiarse de los enemigos. Cuando dice Primera de Reyes capítulo 18, versículo 4, estoy dando estos pasajes como ejemplo de las veces que la Biblia menciona las cuevas y por qué, para qué se usaban, ¿verdad? Cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas, dice, los cuales se escondió de 50 en 50 por cuevas y los sustentó con pan y agua. Cuando la reina Jezabel perseguía a los profetas verdaderos, a los profetas leales al Señor, ella era una reina malvada que estaba destruyendo la fe del pueblo en el Señor y por lo tanto estaba persiguiendo a los profetas. Profetas fueron escondidos por este hombre fiel, Abdías, los escondió en cuevas, los sustentó con pan y agua. Y vemos, hay muchísimos más versículos que podríamos mencionar, hay versículos no solamente en el Antiguo Testamento, sino que hay versículos también en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 8, versículo 20, Jesús le respondió, las zorras tienen cuevas o madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hay otros versículos donde se nos habla de las cuevas. En Hebreos capítulo 11, versículo 38, donde habla de los héroes de la fe, dice, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hablando de los profetas de la antigüedad, que muchos de ellos se ocultaban o se guardaban o se aguarecían en las cuevas. Entonces, y también vemos otro pasaje en Apocalipsis, si tú lo quieres buscar, capítulo 6, versículo 15, dice, y los reyes de la tierra y los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las piedras de los montes. Así que vemos entonces que una de las finalidades de las cuevas era para protección, era para guardarse, era para cuidarse de los enemigos. Y cuando miramos este pasaje, volvemos nuevamente al pasaje de Juan capítulo 11, donde habían sepultado a Lázaro, era una cueva. Ahora, había algo significativo aquí. Jesús quería que quitaran la piedra de la cueva. Jesús quería que quitaran esa piedra y tenía una piedra puesta encima, nos dice el versículo 38 del capítulo 11 de San Juan. Cuando los seres humanos tenemos temor, con frecuencia nos escondemos. Y vemos aquí en la Biblia que uno de los lugares de refugio para esconderse eran en las cuevas. Meditando un poco acerca de nuestra condición humana, verdad es que siempre tenemos cuevas donde nos refugiamos, donde nos escondemos. Hace unos días atrás yo conversaba con alguien acerca del carácter de una persona conocida, y yo le decía a esta otra persona, mira, a veces cuando las personas se sienten inseguras, cuando las personas quieren defenderse o procuran que no las lastimen, las personas toman una actitud ante la vida, toman una actitud para defenderse. Y muchas personas a las que tú ves con una actitud de agresiva o con una actitud siempre a la defensiva, siempre escondiendo cosas, siempre guardando cosas, es porque en realidad la persona ha sido lastimada, tal vez ha sido herida, y el acto normal o la actitud normal del ser humano es esconderse, o es guardarse, o es cuidarse. Y a veces nosotros, los seres humanos, tenemos cuevas donde guardamos cosas, tenemos cuevas donde guardamos recuerdos y también tenemos cuevas donde a veces, sin darnos cuenta, guardamos rencores. Estos días y hemos hoy saludado a todas las madres,
Y a veces pienso, y tú tal vez conoces casos, donde los recuerdos que tenemos de nuestros seres amados, como este caso de la madre, tal vez no son los mejores. Yo sé que muchos, y creo que la inmensa mayoría, tiene un buen recuerdo de su mamá. Pero tal vez hoy estoy hablándome a alguien que no tiene un buen recuerdo de su mamá. Tal vez por distintas situaciones, distintas circunstancias, el recuerdo que tú conservas de tu mamá no es el mejor. Y conocemos casos de personas que no tienen una buena relación con sus padres o con su madre. Es más, podríamos hablar hasta de odio o de rencor. Es triste decirlo, pero es una realidad. Yo conozco personas, y probablemente tú también, que no recuerdan, en el caso de que la mamá ya hubiera fallecido, o ya sea que esté en vida, que no guardan o no tienen una relación correcta con su mamá, porque hay rencores y hay hasta odios de por medio. ¿Por qué? Por tantas circunstancias que a veces los seres humanos nos metemos en la vida. Y esos sentimientos, esas cosas a veces permanecen guardadas por mucho tiempo. Las guardamos en nuestro corazón, las guardamos en nuestra mente. Lo malo es que como el cuerpo de Lázaro estaba allí pudriéndose en esa cueva, ya estaba despidiendo un olor nauseabundo. A veces esos recuerdos que nosotros guardamos de nuestra infancia, de nuestra temprana niñez, a veces también no tienen un buen olor, no tienen un buen sabor, podemos decir, hablando en término sensorial. Esas cosas que metemos adentro de una cueva en nuestra mente nos termina alejando de los demás. Porque la verdad, esa piedra que guardaba la tumba de Lázaro era un resguardo de lo que había dentro feo y malo y en estado de descomposición a lo que había fuera. Adentro de la cueva había un cuerpo que se estaba descomponiendo, que estaba largando feo olor. De la puerta de la cueva, de la piedra para afuera, estaba Jesús, estaba la vida. Estaban los que junto a Jesús habían venido en nombre de la vida a ese lugar. Todos los que estaban fuera de la cueva, que estaban con Jesús, estaban con vida. Todos los que estaban allí con Jesús habían venido a consolar a María y a Marta por el duelo, por la muerte de Lázaro. Todos estaban vivos. Y como formaban parte del mundo de los vivos, querían abrazar, querían consolar, querían estimular a estas hermanas que ahora tenían que afrontar la dura pérdida que estaban soportando. Todos estaban vivos. La vida estaba fuera de la cueva. Pero de la piedra para adelante estaba la muerte. Estaba el olor feo, podemos decir, las cosas feas que guardamos. Y a veces tú pones piedras sobre recuerdos, sobre circunstancias, sobre situaciones. Y no querés, como Marta no quería que quitaran la piedra que estaba allí cubriendo la puerta, así también tú te aferras y no quieres que Jesús quite la piedra, no quieres que nadie quite la piedra, no quieres que esa piedra sea quitada de ese lugar, porque el día que esa piedra sea quitada, todo lo feo que hay en tu interior, en tu corazón, va a salir a la luz. Y lamentablemente el olor nauseabundo es algo que no se puede ocultar. Así como a veces no puedes ocultar los dolores, las tristezas, las angustias que has vivido y que has sufrido. Tarde o temprano eso aflora a la superficie. Tarde o temprano alguno que forma parte del reino de los vivos se da cuenta de que hay olor a muerte, de que hay cosas que no están bien. Cuando ves a una persona que vive una vida desordenada, cuando ves a una persona que vive una vida vacía, cuando ves a una persona atada por vicios, atada por distintas situaciones, vos ahí descubrís el olor nauseabundo que despiden algunas personas. No estoy hablando de un olor físico, estoy hablando de un olor espiritual. Por eso es que la Biblia dice que nosotros para Dios debemos ser grato olor, olor de vida, no olor de muerte.
Y tal vez conozcas y conocemos personas que, aún diciéndose cristianas, no despiden olor de vida. Lamentablemente despiden olor de muerte. Porque tarde o temprano, con sus hechos, con sus actitudes o con sus acciones, nos están demostrando de que el olor que están despidiendo no es un olor de vida, sino un olor de muerte. Que mejor sería dejar esa piedra allí puesta y no quitarla. Y ahí vamos al tema de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque Jesús dijo a los discípulos, quita la piedra. Jesús podía haber quitado de la piedra. ¿Creen que no podía? Bueno, Jesús podía haber por lo menos hecho el intento, humanamente hablando, de ponerse allí a hacer fuerza y quitar la piedra. Pero él le dijo a sus discípulos, quiten ustedes la piedra, quiten la piedra. Esa era la orden del Hijo de Dios a los humanos que estaban allí con él. Quiten la piedra. Y esta es la orden que el Señor tal vez nos da a nosotros. Usted dirá, Señor, ¿para qué quitar esto? ¿Para qué remover el pasado? ¿Para qué remover estas cosas? ¿Por qué es que a veces Dios nos lleva a situaciones donde tenemos que volver al pasado? Hace unas ediciones atrás hablamos de esto, que cuando Dios quiso tratar con su pueblo lo llevó al desierto. Que cuando Dios quiso tratar con su pueblo que volvía de la cautividad y les encomendó que reedificaran las ciudades que estaban en ruinas, los llevó a los cimientos de las ciudades que estaban destruidas, a las ruinas del pasado. Que yo decía, podían ellos haber edificado ciudades nuevas, en valles nuevos, en lugares nuevos, y comenzar una nueva historia. Pero el Señor quiso que comenzaran una historia nueva, volviéndolos al lugar del pasado. Y a veces es imprescindible que volvamos al lugar del pasado, a veces es imprescindible que quitemos la piedra, porque allí se comenzó, se inició todo. Jesús les dijo, quitá la piedra. ¿De quién era la responsabilidad de quitar la piedra? ¿De Jesús, de Dios? No, era de sus discípulos, era de los seres humanos. Hay situaciones en las cuales Dios está dispuesto a hacer el milagro, pero tú tienes que hacer tu parte para que Dios haga el milagro. Yo tengo que hacer mi parte para que Dios haga el milagro. Y mi parte es quitar la piedra. Quitar lo que nos impide acercarnos a Dios. Cada uno de nosotros es consciente y sabe de qué cosas nos están impidiendo ahora tener una buena relación con el Señor. Tenemos que quitar eso. Tenemos que quitar eso que nos separa. Sí, pero si saco la piedra, se va a descubrir mi dolor, se va a descubrir lo que estoy viviendo, se va a descubrir el infierno en el cual me encuentro, se va a descubrir tantas cosas y no queremos. Pero una de las condiciones del Señor para hacer el milagro en ese lugar fue que la piedra fuera quitada. Sí, iba a haber olor nauseabundo, sí, sin duda. Que iban a pasar un mal momento hasta que Lázaro fuera resucitado, que ellos no sabían que Lázaro iba a ser resucitado, sí, iban a pasar un momento horroroso. Hace un tiempo vi un video sobre este milagro, una significación, una representación sobre este milagro en una película y realmente era impactante, ¿no? Ver la escena cuando quitaban la piedra porque los actores, ¿no? Representaban ese olor que despedía ese lugar, no se podía estar allí, se cubrían la boca, se cubrían la nariz, era algo feo, no era algo lindo para estar allí. Nos imaginamos la escena y la vimos, ¿no? En la televisión. Pero volviendo al tema, quita la piedra, quita la piedra. Hace unos años atrás yo recuerdo en una de las iglesias donde fui formado y conocí a Cristo y me relacioné con el Señor en mi temprana infancia, cantamos una canción que decía más o menos así: entrégale lo que te impide, eh, entrégale lo que te impide. Y hay veces que hay cosas que nos impiden recibir el perdón, la gracia de Dios. Hay cosas que nos impiden, no porque Dios no nos dé el perdón, sino porque nosotros no queremos recibir ese perdón, nosotros no queremos quitar la piedra. Entonces, hay cosas que están impidiendo que te relaciones con el Señor, hay pecado que despide feo olor, hay cosas que estás en una cueva ocultando en tu vida, hay cosas que estás guardando
de los ojos de las demás personas. Hay cosas por las cuales te estás escondiendo en una cueva. Recuerden ustedes, cuando Israel tenía a sus enemigos persiguiéndolos, ellos se ocultaban en cuevas. Acostumbraban esconderse. Y también hay personas que acostumbran esconder sus sentimientos, esconder sus cosas feas y malas, como que si Dios no supiera. Tal vez te podés esconder de mí, te podés esconder de tu pastor, te podés esconder de cualquier persona, pero de Dios no te podés esconder. Y va a llegar un momento que si tú quieres recibir el milagro en tu vida, si tú quieres recibir el perdón, si tú quieres recibir la gracia de Dios, si tú quieres recibir la bendición de Dios, vas a tener que quitar la piedra. Quita lo que te impide. Quítalo. Esa no es responsabilidad de Dios, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Tenemos que arrepentirnos y hacerlo de corazón. No de la boca para afuera, hacerlo de corazón. Decidirnos de una vez a quitar la piedra. Vamos a dejarlo allí. Quita la piedra, dijo el Señor. Vamos a dejar allí este momento con la palabra del Señor. Dios mediante vamos a continuar con este pasaje hasta que terminemos con este milagro. Y yo quisiera orar contigo brevemente, si tú me lo permites, si tú quieres hacerlo, para pedirle al Señor que te dé fuerzas en este tiempo, que te dé fuerzas en cualquier situación en la que te encuentres. Y si tú descubres que hay una piedra que debes quitar para que Dios bendiga tu vida, que lo puedas hacer, sea cual sea un pecado, sea un sentimiento extraño, sea un odio, una amargura, un rencor, algo que tenés que soltar en tu vida para que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, me encuentro delante de tu palabra nuevamente, junto con mis hermanos, mis hermanas y todas las personas que están viendo este video. Y quiero pedirte, Señor, en esta hora, que nos ayudes y nos fortalezcas, para que podamos quitar las piedras que están en la puerta de nuestras cuevas. Porque todos tenemos cavernas y cuevas en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos hemos formado y nos han enseñado a esconder nuestros sentimientos. Recuerdo que en la edición pasada hablábamos, Señor, de que a veces nos han enseñado a los varones que los hombres no debemos llorar, porque llorar representa mostrar nuestra debilidad y que eso no es de hombres. Y así como estos conceptos, estas ideas han sido inculcados en nuestra mente desde la niñez, así tanto hombres como mujeres hemos sido marcados por dichos y por cosas que nos han enseñado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que no tienen nada que ver con la realidad al mirar tu palabra y al entender tu palabra. Tal vez hay piedras que debemos quitar, tal vez hay cuevas de las cuales nos hemos ocultado, nos hemos escondido por distintas circunstancias de la vida, cuevas en nuestro corazón, escondrijos que tenemos en nuestra mente, insatisfacciones, cosas que hemos luchado en el pasado y que no hemos podido vencer. Y estamos allí atrapados, encerrados en una cueva y no solamente lo hemos hecho porque nos han empujado a esa situación, sino que nos hemos quedado confortablemente escondidos allí. Pero cuando el Salvador viene, cuando el Salvador llega, cuando el Salvador quiere hacer una obra en nuestra vida, hemos descubierto, Señor, que no podemos quedar atrapados, que tenemos que salir, que esa puerta se tiene que remover y esa oscuridad que está dentro de esa cueva debe ser llenada por la luz del día. Porque sin duda, Señor, cuando esa piedra fue quitada, la luz del sol entró a ese lugar oscuro, a esa caverna maloliente, Señor. Y así, Señor, la luz de la vida, la luz de Cristo, también quiere entrar a nuestros corazones y quiere alumbrar nuestra oscuridad y nuestra tiniebla. Yo te pido, Señor, que no sé cuál es la piedra que está puesta en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en las emociones, en la vida de cada uno de mis hermanos, pero yo te ruego en esta hora que tengamos la fuerza suficiente, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la valentía para tomar una decisión y que podamos quitar esa piedra que nos impide recibir la luz, recibir el poder, recibir la unción, recibir la salvación de tus manos, Señor.
Te doy gracias por esta palabra que hoy me ha hablado y que he compartido con mis hermanos y te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos juntos y decimos gracias y decimos amén. Amén. Dios bendiga muy ricamente a cada uno y nos vemos Dios mediante en otro encuentro con la palabra del Señor. Damos gracias a Dios y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.